Bueno, hoy vamos a hablar sobre los centros o chakras energéticos. Dijimos en la clase anterior que los centros eran unidades de conciencia, donde la energía se unía o se conglomeraba y terminaba como moviéndose constantemente, ¿no? Se le decía que los chakras se movían como unas ruedas, pero en realidad los chakras no son como ruedas planas, sino que son esféricos y es como si fuera una bolita de energía que mantiene constantemente una vibración y una frecuencia magnética estable, ¿no? Siempre que hablamos de centros magnéticos, como decíamos, estábamos hablando de la conciencia o de las energías del hombre. Entonces, estos centros o chakras energéticos fueron creados o pensados para que no haya una dispersión energética. Esto consiste en que la persona no pierda su energía. Entonces, para poder guardar toda la energía del hombre y sin que se pierda, se formaron estos chakras o centros. Entonces, lo que hacen estos chakras es mantener cada una de las energías, de las emociones, de los pensamientos, de los recuerdos, de las ideas, todo lo que la persona tenga en su interior lo mantiene girando y en movimiento para que esa energía no se estanque. Entonces, la diferencia entre cada centro, cada chakra, es la cantidad de voltaje y frecuencia que puede mantener en esa energía. Entonces, mientras mayor sea el voltaje y la energía del chakra, más elevado va a ser ese chakra o centro. Nosotros tenemos que entender que estos chakras no corresponden al cuerpo físico de la persona y de ninguna manera se los puede encontrar en el cuerpo físico, sino que corresponden al cuerpo etérico de la persona. ¿Qué es este cuerpo etérico? Bueno, es lo que llamamos el cuerpo verdadero de la persona. ¿En qué consiste eso? Bueno, cuando la persona muere, o todo lo que pasa en realidad dentro de la persona, siempre se mueve en el cuerpo etérico. ¿Qué es este cuerpo etérico? Bueno, los éteres son energías que son invisibles para el hombre, pero que no por eso dejan de ser eh, algo real, ¿no? El éter es una energía que trasciende el tiempo y el espacio. Bueno, ese sería el éter, pero cuando decimos no, el cuerpo etérico refiere a que es el cuerpo verdadero del hombre. O sea, que el cuerpo físico es en realidad un reflejo del cuerpo etérico y el hombre físico es un reflejo del hombre etérico. Entonces, el yo real de la persona se encuentra en su cuerpo etérico. Entonces, dijimos en una de las clases que cada pensamiento, emoción, intención, deseo, energía, todo lo que hubiera en la vida del hombre, todo lo que corresponde al alma, al espíritu, a la energía que venga de donde venga, entra a partir de este cuerpo etérico y es allí donde el cuerpo etérico hace contacto con el cuerpo físico. Entonces, es a partir de este cuerpo etérico donde se puede no conectar con lo que hay más arriba y con lo que hay más abajo del hombre. Entonces el cuerpo etérico permite conectar al hombre real con el hombre físico. Entonces dijimos que esta conexión de la conciencia con el hombre se realizaba a partir de estos centros y que no existía nada en la vida del hombre que no esté antes en el centro o chakra y después en la vida del hombre. O sea, todo está primero en estos centros. Siempre cuando pensemos los centros como unidades de conciencia, tenemos que recordar a estos elementales de conciencia de los que yo les hablé como pequeñas partículas de energía con conciencia, ¿no? Que son aunadas a partir de este cuerpo etérico para que no se dispersen. ¿Y cuál es la función? Bueno, justamente que su creador, que cada persona que haya creado algo en su realidad, se haga cargo de su creación.
Entonces, a medida que la persona se va haciendo cargo de su creación, va disolviendo estos centros o estos chakras más bajos y va pudiendo llegar a estos chakras o centros más elevados. O sea que cuando nosotros hablamos del karma, también lo tenemos que entender por medio de estos centros o chakras, donde el karma es el encargado de devolver al hombre la energía que él mismo ha creado. O sea que todo queda guardado en estos centros del hombre. Por eso los maestros de la antigüedad hacen tanto hincapié en trabajar con estos centros, ¿no? ¿Te gustaría hablar sobre cómo ¿No podrías funciona? hablar de cada uno de los centros en particular para poder entenderlo mejor? Sí, falta decir que los centros se conectan con un plano de conciencia. ¿Qué es un plano de conciencia? Es como una capa magnética donde están unidas todas las energías que pertenecen a esos centros. Entonces, supongamos que yo tengo prendido el centro 3. Eso, mi centro 3, me conecta con la tercera capa planetaria o tercer campo magnético de la Tierra, donde aparecen todas las frecuencias y las energías similares a ese centro. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, porque nosotros tenemos que entender que nuestros centros energéticos funcionan como una especie de radio. Una especie de radio donde se atraen todas las frecuencias de ese campo magnético. Por ejemplo, si yo tengo un deseo sexual, ¿no? Generalmente los deseos sexuales son del segundo centro, entonces tengo un deseo sexual del segundo centro. Entonces lo que hace es conectarme con el segundo plano de conciencia del planeta, donde se comienza a atraer todas aquellas personas que están vibrando en esa misma frecuencia y en ese mismo centro. Entonces estos centros funcionan como una especie de radio, ¿no? Donde se pone una frecuencia magnética y se atrae todo lo que hay en esa realidad. Y así también excluiríamos o no atraeríamos a las personas que están en el amor, por ejemplo. Sí, si vos estás vibrando en los centros inferiores es muy difícil atraer algo en tu realidad que sea superior. Entonces, si decimos, bueno, estos centros funcionan como una radio que atraen la energía, ¿no? Y emiten también energía al exterior de determinado tipo. Entonces, la conexión del hombre con todo lo que hay en su realidad es la relación entre un centro y un plano de conciencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el tercer centro prendido, ese tercer centro no se puede conectar con el cuarto plano. O sea, es inevitable que una persona, para poder entrar al cuarto plano, que también se la conoce como cuarta dimensión maldicha, porque se dice, bueno, el hombre está entrando en la era de Acuario y va a entrar a la cuarta o quinta dimensión. No, en realidad entra al cuarto plano de conciencia, que tiene que ver más con el plano del amor, el entendimiento, bueno, todas esas cosas. Pero para entrar a eso, el hombre tiene que trabajar desde su cuarto centro. No se puede entrar al cuarto plano desde el tercer centro. Eso significa que el hombre tendrá que trabajar su tercer centro para poder entrar al cuarto plano, porque el tercer centro trabaja con el cuarto centro, son como opuestos. Ya eso lo vamos a ver seguramente en alguna de las clases. Entonces uno tiene que entender que uno es un emisor y receptor de energía, que esta energía es guardada en este centro o chakra, ¿no? Y que lo que hace esta energía es atraer a toda la otra energía que hay a su alrededor. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen que son medium. Un medium, por ejemplo, es una persona que tiene el canal mediúmnico abierto. No me sale bien la palabra, pero bueno, más o menos se entiende. Es una persona que tiene esa capacidad para atraer los seres que están muertos y que pertenecen a ese plano de conciencia. Entonces, nosotros los maestros que vemos esta situación, nos parece terrible, ¿no? Que anden haciéndose fama de yo soy medium y me conecto con los muertos. Bueno, uno tiene que entender que lo que está haciendo es conectarse con estos seres muertos que están en estos planos bajos de conciencia. Ustedes deben entender que los muertos están en los primeros 3 centros de energías.
Desde el cuarto centro para arriba, cuando uno muere, ya no es una persona, sino es uno parte del alma. Y si uno ha elevado mucho, ya no es parte del alma, sino es parte de un espíritu, que tiene un significado totalmente diferente, ¿no? para la vida después de la muerte. ¿Y qué significado tiene? Bueno, entonces tienen este canal, este centro prendido, entonces lo abren, lo expanden, ¿no? Como canal, y lo utilizan como un radioreceptor de energía, y comienzan a conectarse con lo que hay del otro lado de la realidad, en los planos más etéricos, pero que pertenecen a estos centros bajos. Entonces, lo que hacen las personas es conectarse justamente con estos muertos. Pero la persona no debe buscar expandir su canal mediúmnico, o como sea la palabra, sino que tiene que tratar en cierta manera de elevar la energía para poder conectarse con lo que hay más arriba, no con lo que hay más abajo. Entonces, si una persona se está comunicando con un muerto, nosotros a los muertos que no fueron, que no son parte del alma, del espíritu, les llamamos cascarones vacíos. Algún día ya les explicaré por qué. Entonces se conectan con un ser que no es realmente el ser o la persona que nosotros conocíamos, sino que son pedazos o desechos de esas personas. Por eso uno no debe buscar abrir ese canal mediúnico si todavía no ha despertado a los centros elevados. ¿Qué le dirías a esas personas, digamos, que reciben mensajes, digamos? Y que se fijen bien de dónde vienen esos mensajes. Si son creíbles o no son creíbles. Y bueno, uno puede recibir mensajes desde... Hay 9 planos en el planeta, y puede recibir mensajes desde cualquiera de esos 9 planos del planeta. Eso significa que si puede creer que está recibiendo un mensaje de seres elevados, cuando en realidad lo que está recibiendo es un mensaje de seres del segundo plano o del tercer plano. Nosotros, los que trabajan en esta cuestión, los que son verdaderamente telépatas de la jerarquía o de seres espirituales reales, y no de estas cosas imaginarias que se crean la gente, si el ser es elevado, siempre da una información nueva, muy impactante, y es un mensaje que les hace explotar la cabeza a las personas, porque es algo que no es conocido para las personas. En cambio, estos mensajes que dicen de los telépatas, que dicen Jesús les manda mucho amor y dice que el planeta va a salir adelante y que todo va a ser felicidad. Bueno, lo que están escuchando es justamente un telépata, por ejemplo, del cuarto centro. Y las personas que, por ejemplo, les dan mensajes de cosas que van a suceder y suceden. Sí, eso es posible porque en el plano etérico, como decíamos, se mueve la energía sin tiempo y espacio. Entonces, cuando nosotros conectamos el plano etérico, sencillamente pueden mostrarnos cosas del futuro o del pasado o de lo que sea. En realidad no existe el tiempo solo rige para los seres físicos. Fuera del cuerpo físico no hay una temporalidad real. Entonces, esta temporalidad que nosotros vivimos es solo de nuestro cuerpo físico. Nuestra mente va más allá de todo tiempo y espacio, entonces con nuestra mente nosotros podemos viajar a cualquier tiempo y espacio. Entonces podemos ver cosas que van a pasar. De hecho, los que tienen despierta la intuición, ¿no? Pueden saber todo lo que va a pasar constantemente, porque es como que lo sienten. Ven en su mente lo que va a pasar en su mente física. Esto no es algo para asombrarse de ninguna manera, es propio del trabajo interior. Hoy justamente le explicaba a una persona que esta intuición que se despierta tiene sencillamente, refiere a que uno comienza a dejar cristalino y limpio su cuerpo emocional. Entonces, cuando uno deja de tener deseos y emociones fuertes en su interior, comienza a tener intuición, comienza a entrar al plano búdico, donde uno puede saber y sentir las cosas del futuro. Siempre, ¿cómo sabemos si nosotros estamos viviendo realmente con nuestra mente en el futuro? Bueno, el futuro siempre es hermoso. Entonces, todo mensaje que sea del futuro realmente es algo hermoso.
todos aquellos mensajeros que dicen que el mundo se va a acabar y que eso es mentira. No, el mundo no se va a acabar ni va a haber nada negativo, simplemente el planeta va a pasar por unos procesos de depuración energética hasta que las personas lleguen a elevar su energía y bueno, hacer lo que sea necesario, lo que tienen que realmente hacer. Pero ya no estamos yendo del tema. Sí. Bueno, era que íbamos a hablar sobre cada uno de los centros. Bueno, de cada uno de los centros y de los planos. Vamos a hablar sobre el primer centro. El primer centro o primer chakra tiene que ver con la realidad más densa y oscura que hay dentro del hombre. Tiene que ver con todas aquellas energías o elementales que refieren al plano material. Y tiene que ver con lo más oscuro del hombre. En el primer centro es chiquitito, pequeño y vibra muy lentamente. Es tan lenta su vibración que todo lo que pertenece a esa realidad le llamamos sin conciencia, decimos que no hay absolutamente nada de conciencia. Entonces decimos que la mente cuando trabaja en este en este primer centro, se trabaja de manera totalmente automática. Por ejemplo, si ustedes ven en su vida, hay un montón de actividades que se mueven sin que ustedes tengan conciencia. Por ejemplo, comer, dormir, respirar, refieren a toda la parte automática del ser humano. Bueno, la conciencia de este primer centro es de esta manera. Se actúa sin que el hombre tenga nada de conciencia de su realidad. Entonces, este primer centro es lo que ata al hombre a la vida física y material. Mientras que el hombre no pueda trabajar ni curar este centro, va a tener siempre conflictos con su vida física y con su vida material. Entonces es el centro más bajo de conciencia y es el centro más denso, y es allí donde se esconden los miedos más oscuros y los atrapamientos más fuertes de toda la humanidad. Entonces, cuando uno mira este primer centro o este primer chakra, lo tiene que ver como algo que no tiene que ser. Ningún ser tiene que estar en este estado de inconsciencia. Ningún ser tiene que vivir de manera, nosotros decimos que en el primer centro se vive de manera antagónica. Significa que el sujeto constantemente se mantiene en lucha con todo lo que hay a su alrededor. Entonces, lo único que ve en su realidad es destrucción. Entonces ve o yo o vos. ¿Se entiende? Entonces es como en la falta de conciencia siempre está esa separación de uno. Entonces a medida que uno se va separando, va entrando en lucha con todo lo que hay a su alrededor. Entonces, en este primer centro, la persona se encuentra en un estado de sobrevivencia, ¿no? O de supervivencia, porque refiere a una persona que vive el día a día buscando su mundo material. Entonces, ¿por qué es tan importante este primer centro? Porque siempre que hablamos de cómo se busca atrapar al ser humano, cómo la oscuridad lo busca atrapar, es justamente a través de estos tres centros. Y es en este primer centro donde las personas más quedan atrapadas. Si una persona tiene que luchar por su supervivencia, es capaz de matar, de destruir, de hacer cualquier cosa con tal de seguir viva en su mundo físico. ¿Eso qué significa? Que la persona está totalmente atrapada en este primer centro. ¿Se puede entender? Sí. ¿Cómo lo verías vos a esto? ¿Tenés alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento? ¿Cómo ves este primer centro? Son las personas que son casi, que se asemejan más a los animales, digamos, ¿no? Hacen las cosas sin conciencia. Claro, se asemeja a un animal. Un animal constantemente tiene grabado un chip que tiene que sobrevivir. Entonces, hay una repetición, digamos. Sí, bueno, la repetición tiene que ver más también con el segundo centro. Bueno, entonces... Es de las funciones básicas del humano. Claro, no refiere... va más allá de eso. Sí, de hecho, no trabaja ni siquiera a nivel cortical del cerebro. Estas reacciones del primer centro, nosotros le llamamos, ¿no? En todo lo que es psicología, psiquiatría, le llamamos el acting out.
pues la persona reacciona sin tener conciencia, la persona mata, viola, destruye y hace cosas y ni siquiera puede darse cuenta que ha hecho todas esas cosas, ¿no? Como ustedes verán, es como que la energía acá es muy lenta. La persona no puede ver lo que hay en su realidad, no puede distinguir que hay otra realidad fuera de sus sentidos. Recuerden que los sentidos físicos refieren a la parte animal del hombre. Entonces, la persona de este primer centro está totalmente atrapada en los sentidos físicos. De hecho, los 3 primeros centros son seres que están atrapados en su naturaleza más animal, en los 3 primeros centros, ¿no? Vos hablabas recién del segundo centro. Bueno, si nosotros tenemos que hablar del segundo centro, siempre se lo asocia con la energía sexual. Pero esto está mal relacionado, ¿no? Porque el segundo centro tiene que ver más con la dualidad humana y tiene que ver con los ciclos en los que se mueve la vida humana. ¿A qué referimos con esto? Son los ciclos de repetición constante. Así como el primer centro le da la unidad material al hombre y es la base del Kundalini, del cual vamos a hablar muy profundamente en alguna de las clases, en este segundo centro se encuentra el secreto de la dualidad y de los ciclos de repetición del ser humano. Entonces lo relacionan con la sexualidad. La sexualidad simplemente, si ustedes observan su sexualidad, se mueve de manera repetitiva y en ciclos. Entonces, todo aquello que sea de naturaleza repetitiva, ¿no? Y todos los ciclos de la vida tienen que ver con este segundo centro. Están las personas con adicciones también, que no pueden dejar hábitos. Sí. Nosotros decimos, en el tercer centro se mueve el deseo como lo conocemos. Separamos muy bien lo que es el amor, el deseo y la pasión. La pasión es como una energía totalmente irracional, donde la persona actúa sin saber por qué lo está haciendo, pero sencillamente lo repite, ¿no? Y tiene como grabado instintos dentro suyo, ¿no? Estos instintos que se repiten de manera cíclica. Eso sería como un amor del segundo centro. El amor del segundo centro, claro, sería la pasión. Pero el segundo centro tiene que ver no solo con la pasión, sino que tiene que ver con todas estas cosas que no pueden ser procesadas por el ser humano, entonces se repiten de manera instintiva sin que se den cuenta. Acá también hay una necesidad de sobrevivir, pero la cuestión acá es que en vez de sobrevivir está el reproducirse. ¿Y cuál es la diferencia entre sobrevivir? Bueno, cuando nosotros vemos lo que sería el primer centro, es una persona vive siempre repitiendo una misma energía, que es exactamente igual. La reproducción es diferente. Así como nosotros traemos un hijo al mundo, ¿no? Constantemente estamos reproduciendo patrones. Entonces nuestro segundo centro lo que hace es reproducir patrones. Entonces cuando la persona es inconsciente, lo que hace en su mente es grabar patrones que vienen desde el exterior. Y hacer siempre lo mismo sin cuestionarse, digamos. Exactamente. Entonces en este segundo centro, ¿no? Referimos una energía que se reproduce en nosotros, una energía que viene desde el exterior y se reproduce una y otra vez. Generalmente son patrones grabados desde nuestras familias y son los más difíciles de sacar, porque, bueno, ya en algún momento vamos a trabajar cómo curar la familia, cómo curar todas esas cosas, ¿no? Como si alguno de ustedes no me conoce o para el que no me conozca, yo me dedico a trabajar justamente con eso, esa es mi especialidad. Entonces, en este segundo centro, ¿no? Trabajamos la energía que se está reproduciendo en la mente del hombre una y otra vez. Por ejemplo, ¿no? Lo que sería la neurosis obsesiva, ¿no? o todo lo que sea compulsivo en el hombre, esos deseos muy intensos,
¿no? Refieren justamente a esta energía del segundo centro que busca reproducirse constantemente. Entonces, si ustedes miran, es como que el deseo sexual, ¿no? Que siempre caracteriza este segundo centro como un deseo irracional y muy fuerte, ¿no? Siempre viene de afuera. Es algo de afuera que viene y se nos mete dentro. Por ejemplo, los hombres miran la cola de una chica y se les mete dentro sin que ellos tengan control de eso y comienzan a reproducir en su mente ese patrón. Al reproducirlo eso, bueno, genera mucho deseo, el hombre después, bueno, se vuelve medio animal con la sexualidad, ¿no? Pero justamente no se ha dado cuenta que algo de afuera se le grabó en su interior y quedó guardado dentro de uno, ¿no? ¿Se puede entender eso? Sí. Vos podés, por ejemplo, podrías decir un ejemplo de un... Son como pensamientos repetitivos, ya sea sexuales o lo que sea, pero son como pensamientos repetitivos que no lo puedes sacar, digamos, que quedan grabados. Claro, y que vienen de... Esto es muy importante porque vienen desde afuera. No son cosas, sucesos, por ejemplo, el trauma. Siempre que se habla de algo traumático, es una energía que queda grabada en este segundo centro, ¿no? Todo lo que refiere a los traumas de la niñez, traumas de la vida, todo eso tiene que ver con una energía muy fuerte de manera negativa que quedó grabada en el hombre. Entonces, siempre, ¿no? Si alguno de ustedes es psicólogo, biodecodificador, coaching o lo que sea, les va a tocar atender, por ejemplo, muchas violaciones o algún tipo de esas cosas, pero ustedes van a ver, por ejemplo, que todos los violadores son personas que han sido violadas. Y todos, por ejemplo, un niño que le tocan sus partes íntimas, después busca tocar las partes íntimas de otros niños o busca que le toquen sus partes íntimas. Bueno, esta es la repetición del segundo centro a la que referimos. Entonces el segundo centro no habla solo de la sexualidad, sino de una repetición de un patrón negativo que se graba dentro de uno. Por ejemplo, ¿no? Si uno de alguna persona que me está escuchando fuma o toma alcohol, si ustedes nunca hubieran tomado alcohol, verían que el alcohol es la cosa más asquerosa que pueden tomar, o el cigarro es lo más asqueroso que pueden. Pero hay algo que se grabó dentro de uno, y entonces uno lo repite como patrón y hasta le parece placentero. Pero si ustedes se fijan con conciencia lo que están haciendo, pues no hay ningún placer. Realmente no hay algo lindo en el alcohol o en la adicción, sino son energías del segundo centro que se repiten y nos hacen sentir que son placenteras, ¿no? Si ustedes observan, buscan el placer en la sexualidad. Siempre este segundo centro está relacionado con este placer y displacer, porque es la manera en que todas las cosas se repiten, ¿no? Entonces, bueno, van a tener sexo y dicen, uy, qué placentero. Pero no, lo que no se han dado cuenta era que estaban repitiendo un patrón mental. Su sexualidad era irrelevante, el acto en sí era irrelevante. Simplemente era la intensidad de la energía que generaba placer o displacer. Entonces, siempre que hablamos de energías muy intensas o búsquedas de energías o de deseos muy intensos en la vida del hombre, estamos hablando de este segundo centro. Entonces ahora vamos a hablar del tercer centro. Para diferenciar el segundo centro del tercer centro, vamos a decir que la diferencia radica en que en el segundo centro es la repetición de lo mismo constantemente. Y en el tercer centro es la repetición de algo diferente. ¿Qué significa? Que en el segundo centro uno busca ese mismo placer exactamente. Tener sexo de la misma manera, comer la misma comida, hacer todos estos patrones repetitivos exactos. O sea, es eso lo que me da placer y no hay otra cosa que me da placer. Esto, por ejemplo, se ve mucho en todas las perversiones. Entonces, una perversión es una energía patológica del segundo centro donde sencillamente se repite esta cuestión bien enferma dentro del hombre, ¿no? Y es siempre lo mismo, el perverso, por ejemplo, el pedófilo, no puede disfrutar de una sexualidad
sino es con un niño de la manera en que ha sido abusado, todo pedófilo, sufrió un trauma sexual muy fuerte, por eso es pedófilo, entonces está repitiendo eso y no puede disfrutar la vida de otra manera. En este no poder disfrutar o no poder vivir de otra manera está la distinción entre la energía de un segundo centro y de un tercer centro. Esto hace una diferencia muy grande a la hora de ver la vida. ¿Cómo es esta repetición de lo diferente? Ustedes van a ver, yo siempre digo y explico que el tercer centro es como una energía del explorador, porque uno no se sacia nunca, ¿no? Acá está lo que le llaman la insatisfacción, ¿no? Uno quiere más, quiere cosas diferentes, quiere probar, quiere conocer. Nosotros decimos que el ser humano lleva aproximadamente 72.000 años atrapados en este tercer centro y en este tercer chakra. Miren el tiempo en el que el hombre está atrapado buscando todo lo que hay en su realidad exterior. Quiere más y más y más y más y más y más. Este es el centro en el que estamos atrapados en la actualidad, sí. La gran mayoría de la humanidad. Sí, es el centro que no puede ser trabajado y que es el que mantiene atrapada la mayor parte de la humanidad. Y justamente dijimos, bueno, el gran cambio de la era de Acuario, esta era que comienza en el 2012, es que ahora se abre un nuevo plano en la Tierra, que es el cuarto plano, al cual, bueno, todo este proceso, todo este trabajo que nosotros los maestros que estamos encarnados o los que no están encarnados están haciendo, es para que las personas puedan pasar a este cuarto plano. O sea, sencillamente ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué ustedes dan cursos gratis o hacen cosas gratis para ayudar al otro? Bueno, porque nosotros estamos trabajando para generar este cuarto plano y el despertar de este cuarto chakra o cuarto centro en las personas. O sea, que nos urge cortar ya con estos 72.000 años de búsqueda exploratoria del mundo externo del hombre. Entonces, el hombre, por supuesto, en su tercer centro, es que ahí está el deseo exactamente como se lo conoce, el hombre siempre está buscando satisfacer su vida con algo del exterior. Sí. ¿Se puede entender eso? Es como... Ambición. Sí, la ambición sería el deseo mental expandido, digamos. Pero sí, el hombre está buscando constantemente otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Vos le llamaste exactamente la ambición porque es en el tercer centro donde el hombre también utiliza su cabeza para estimular los deseos. Entonces nosotros la diferencia es que cuando el deseo comienza a hacerse mental, ¿no? Comienza a tener contacto con la mente concreta en este tercer centro, lo que hace es expandir el deseo a muchas más otras cosas. Acá tendríamos que diferenciar entonces entre las emociones que están en el tercer centro, sí, y el pensamiento. ¿Y cómo? Las emociones? Sí. Y el pensamiento concreto. Nosotros le llamamos el kama manas a esto, que se llamaría pensamiento deseo. Bueno, la gran explosión de energía que vemos en la actualidad y la mayor parte de los conflictos del mundo se refiere a que el pensamiento y el deseo se cruzan, se conectan y generan toda la mayor parte de las situaciones que está pasando el ser humano. Bueno, pero sigamos hablando de este centro, el centro de los deseos del hombre. Bueno, tenemos que explicar que este centro, así como en el primer centro nosotros teníamos la naturaleza del primer centro, era brindar una experiencia física a la conciencia humana, el segundo centro justamente de reproducir cosas para que no se pierdan, ¿no? Bueno, el trabajo del tercer centro es el más importante, consiste en que la persona pueda transformar y elaborar la energía física y en energía mental. Entonces, la persona lo que debe hacer siempre en su interior, en este tercer centro, es transformar todo lo que respondería a la materia física, a la materia emocional, en los pensamientos. Pasar de una energía más densa a una energía más sutil.
sería como la función del intestino, donde se degradan los alimentos desde lo más grosero, ¿no?, a las pequeñas partes más chiquititas, donde el hombre puede elaborarlas o transformarlas en energías útiles para el ser. Entonces, el trabajo del tercer centro su trabajo sería no poder asimilar toda la energía física y transformarla en energía espiritual. Entonces, cuando nosotros vemos, cuando llegamos al final del tercer centro, es como si fuera un agujerito por donde la energía se transforma. Nosotros en los diagramas vemos que la energía se cruza entre el tercer y cuarto centro, ¿no?, justamente porque lo que hace esta energía es transformar la polaridad. Entonces, cuando algo baja del cuarto centro al tercer centro, cambia de una polaridad positiva a una polaridad negativa, de algo sutil a algo denso. Y cuando sube, pasa de algo denso a algo sutil. Por eso el paso del tercer centro al cuarto centro es algo bastante importante. Nosotros hablábamos de este tercer centro y decíamos que tiene que ver con toda la realidad externa de la persona, tiene que ver con todo lo que hay en el exterior del hombre, con su familia, sus amigos, sus relaciones, su trabajo. Todo eso corresponde a la realidad del tercer centro del hombre, o sea, todo su mundo social, su mundo familiar, todo lo que hay en esa realidad es parte de este tercer centro, ¿no? Es como que el hombre del tercer centro es lo más elevado del mundo físico. Por eso decimos que el hombre de los tres primeros centros es un hombre evolucionado, que se dedica a mejorar su mundo físico, a diferencia del hombre de los cuatro centros superiores, que es un hombre elevado, que busca mejorar su mundo interior. Entonces, estos tres primeros centros responden a todos los seres que están atrapados en el mundo externo, a diferencia de los seres que viven o que trabajan en los centros superiores, que refieren al mundo interno de la persona. Entonces, justamente el trabajo de este tercer centro es asimilar todo aquello que hay en el exterior, experimentar, vivir, disfrutar, hacer, trabajar, lograr, sentir, pensar, todo eso para que eso sea degradado en las maneras más chiquititas y sea de combustible para los centros superiores. Entonces, ¿se puede entender este tercer centro? Sí, es como que acá hablamos también de que acá está la elección, digamos, empezamos a asimilar, a elegir lo que es necesario para nosotros y a asimilarlo, y lo que no es necesario lo sacamos, digamos. Sí, es como que el hombre experimenta y va viendo qué es lo mejor para su vida. Entonces, porque eso es lo que nos va a alimentar, digamos, y eso es lo que después vamos a tener que transformar en energía elevada. Si es claro, que incorporamos cosas pesadas o densas a nuestra vida, vamos a gastar mucha energía, digamos, en transformarlas, digamos. Por eso ustedes tienen que separar muy bien toda la cuestión esta espiritual. Uno la puede ver a simple vista. Todo lo que tenga que ver con una espiritualidad material, por ejemplo, hacer un amarre, rezar un rosario, hacer todas las tonteras esas, pertenecen al mundo físico y refiere a los tres primeros centros, pero la espiritualidad corresponde a los cuatro centros superiores. Entonces refiere al manejo de una energía elevada. Entonces se podrán imaginar que lo que el hombre hace es reducir lo elevado a todo esto, a todo lo material. Entonces la espiritualidad no es el mundo material y no refiere al mundo externo. Una espiritualidad para el mundo externo es una espiritualidad de los tres centros inferiores, tiene que ver con lo denso, con la energía más baja del hombre. Entonces, el hombre que trabaja en sus centros superiores vive en su mundo interno y trabaja desde su mundo interno, no desde el mundo externo del hombre. Entonces, esta es la diferencia entre lo negativo y lo positivo.
La energía negativa es siempre energía externa, material, densa. La energía positiva es siempre energía elevada, sutil, ¿no? Una energía que se puede sentir dentro de uno de como algo bonito, hermoso. Entonces, por ejemplo, hasta nuestros pensamientos, si nuestros pensamientos son feos, negativos, son de miedo, de oscuridad o de lo que sea, pertenecen a los tres centros inferiores. Pero si nuestro pensamiento es bonito, elevado, entonces pertenece a los centros superiores. Entonces nuestro trabajo es siempre transformar nuestra naturaleza más baja, más densa, en una naturaleza más elevada. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, eso se hace utilizando toda esta energía de los tres centros inferiores, ¿no? Y transformarla en una energía más elevada, en una energía de los centros superiores. Entonces a la persona, sin darse cuenta, su proceso lo que está haciendo es ir a alimentarse de todo lo que hay en su realidad externa, física y material, para luego a partir de eso seleccionar y elegir a partir de eso lo mejor de esa realidad para formar su ser interior. Entonces ese es el trabajo del hombre. El trabajo del hombre, sin darse cuenta, es un transformador o transmutador de energía. Decimos, todo lo que pertenece a los tres centros inferiores es una energía de baja calidad, una energía perecedera, que muere, que se pierde, una energía colectiva, que no es individual al hombre, que no le pertenece. Tu cuerpo físico pasa a la tierra cuando morís. Tus emociones y tus deseos van a parar a otros seres humanos y tus pensamientos concretos fueron a parar también a otros cerebros y a otras personas. Entonces no hay una individualidad en los tres centros inferiores. Cuando la persona logra trabajar desde sus centros superiores y comienza a transformar esa energía negativa de los centros inferiores a los centros superiores, está trabajando en su ser verdadero. Esta energía de los centros superiores es energía que va a persistir con el tiempo. Esta no muere con el hombre. ¿Por qué? Porque pertenece a una energía que va más allá de lo temporal y de lo físico. Entonces, el hombre debe darse cuenta que si el hombre está sembrando en una energía de los tres centros inferiores, su cosecha será totalmente negativa. Entonces esa cosecha negativa lo que significa no es que el hombre es malo y que es demoníaco ni nada, sencillamente es una cosecha que se pierde, es una cosecha que no sirvió para nada. Entonces mientras más energía de los tres centros inferiores cultive uno en su vida, lo que va a cosechar va a ser problemas, va a cosechar situaciones que va a tener en su vida, que va a tener que resolver, pero que no van a ser parte de su ser elevado. ¿Se puede entender esto? Sí. Entonces, la gran función de la vida y del hombre en este plano, en esta vida que tiene, es transformar esa energía negativa en positiva. Cuando el hombre haya logrado transformar gran parte de esta energía negativa en positiva, recién el hombre va a poder conocer los otros planos de conciencia. ¿Podría contar un poco cómo hacemos eso? ¿Cómo hacer esa transformación? Bueno, eso requiere una clase entera, ya lo vamos a hablar en algún momento. Lo vamos a hablar después. Sí, sí. Entonces, pero es importante que uno sepa que el trabajo por el que está, su trabajo en este mundo, es trabajar esta energía de los tres centros inferiores a los tres centros superiores. Recordemos el primer centro, una energía automática, ¿no? El segundo centro, que es una energía reproductiva, son patrones repetitivos, ¿no? Y el tercer centro que refiere, ¿no?, a esta energía material que está siendo procesada por el hombre. Entonces, refiere estos tres centros a las tres partes más bajas del hombre. Entonces, bueno, ya creo que no queda tiempo en esta clase, trabajaremos en la próxima clase los cuatro centros superiores, cómo funcionan y cómo trabajan estos cuatro centros superiores, pero debemos entender que estos cuatro centros superiores
comienzan ya a trabajar desde el alma y desde el espíritu.